acá el ovario, ¿no? Vemos que está constituido por una corteza y una médula. En la parte de la corteza se va a encontrar, se van a encontrar lo que son más que todos los folículos ováricos. Y en la parte de la médula vamos a tener un estroma por donde van a llegar los diferentes vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Entonces, en la médula es la porción más central, ¿no?, del ovario. Esa va a contener tejido conectivo laxo y varios vasos sanguíneos que van a ser tortuosos, también van a tener vasos linfáticos, nervios. Y en la parte de la corteza o región cortical, que es la parte más periférica y que va a rodear la médula, se van a encontrar los folículos ováricos, que van a estar dispersos en un tejido conectivo muy celular. Y en el estroma que rodea estos folículos también se van a encontrar haces de fibra muscular lisa. En la mujer nulípara, los ovarios van a ser estructuras blanco-rosadas con forma de almendras, que van a medir aproximadamente unos 2 a 3 centímetros. Estos ovarios van a estar fijados a la superficie posterior del ligamento ancho a través de un pliegue peritoneal que se llama el mesovario. Y en la parte del polo superior va a estar unida a la pared de la pelvis mediante el ligamento suspensorio, ¿no? El ovario va a tener principalmente dos funciones, que son la gametogénesis y la esteroidogénesis, la producción de esteroides, ¿no? En la producción de la gametogénesis va a participar en el desarrollo de los ovocitos, ¿no?, hasta que lleguen los gametos maduros, que son los óvulos. Y en la parte de la esteroidogénesis va a secretar dos grupos principales de hormonas esteroideas, que son los estrógenos y los progestágenos, como ya conocemos. Bueno, además de esta médula y esta corteza que tiene el ovario, también va a tener una parte en la superficie, ¿no?, que antes se conocía como epitelio germinal, porque se pensaba que de ahí venían las células germinales, pero estaba mal denominado. Entonces solo es el epitelio de la superficie del ovario, ¿no?, que es un epitelio cúbico simple. Entonces vamos a hablar un poco sobre el desarrollo folicular, ¿no? Desde el punto de vista histológico se pueden identificar tres tipos básicos de folículos ováricos según el estadio de su desarrollo. Son los folículos primordiales, los folículos en crecimiento, que pueden ser tanto primarios y secundarios, y los folículos maduros o folículos de Graf. El folículo primordial es la etapa inicial, ¿no?, del desarrollo folicular. Estos van a aparecer desde el tercer mes del desarrollo fetal y su crecimiento va a ser independiente de la estimulación por gonadotropinas. En el ovario maduro, estos se van a encontrar, como ya habíamos visto, en el estroma de la corteza, ¿no?, justo debajo de la túnica albugínea. Me olvidé mencionar, debajo del epitelio de la superficie del ovario se va a encontrar lo que es la túnica albugínea, ¿no?, que es una capa de tejido conectivo que va a estar entre el epitelio de superficie y la corteza. Entonces, la estructura del folículo primordial va a ser esta, ¿no? Dentro se va a encontrar el ovocito, que va a estar rodeado por unas células foliculares que van a formar una capa de epitelio, como si fuera un epitelio plano, simple, ¿no? En esta etapa van a estar bien adheridas las células foliculares al ovocito. Va a medir aproximadamente unos 30 micrómetros de diámetro y va a tener un núcleo excéntrico, ¿no? Entonces, a medida que el folículo primordial va a ir desarrollándose en el folículo de crecimiento, van a ocurrir varios cambios, ¿no? Tanto en lo que es las células foliculares como en el estroma que los va a rodear a este folículo. A medida que el folículo va a ir creciendo, acá vemos ya cómo se transforma en folículo primario. Las células foliculares van a cambiar, ¿no? De lo que eran planas, se van a volver entre cúbicas a cilíndricas. Y el estroma que lo va a rodear también va a ir cambiando. Van a ensamblarse unas proteínas que van a ser secretadas, ¿no?,
alrededor de las células foliculares y a formar una cubierta extracelular que se llama la zona pelúcida. Acá tenemos entonces el folículo primario que, bueno, podemos dividirlo incluso, ¿no? En inicial o temprano, y acá en el tardío o avanzado. Acá es más prominente lo que es la zona pelúcida, ¿no? Que son por las proteínas secretadas. Van a rodear acá al ovocito. Acá tenemos las células foliculares, que a diferencia del el folículo primario inicial o temprano, solo van a formar una capa de células foliculares. Acá en el folículo primario tardío o avanzado, ya va a formar más capas, ¿no? Las células foliculares, que se van a conocer como células de la granulosa incluso. Van a formar la capa granulosa. Entonces, durante el crecimiento folicular, estas células de granulosa van a desarrollar extensas uniones de hendidura, ¿no? Por lo que se van a encontrar unidos. Entonces, las células del tejido conectivo que van a estar rodeando a estas células foliculares van a formar las capas de la teca también luego. La teca interna va a ser la capa más interna y vascularizada. Estas van a contener receptores de hormona luteinizante. Y la parte más externa va a ser la teca externa. Va a ser principalmente tejido conectivo, ¿no? Con músculo liso y fibras colágenas. Acá en el folículo secundario, la principal característica va a ser que se va a empezar a formar el antro, ¿no? Que va a ser este espacio dentro del folículo. Entonces, el ovocito va a estar adherido acá a estas células foliculares que van a formar lo que es el cúmulo óforo, ¿no? Que se va a proyectar dentro del antro. Las células del cúmulo óforo que van a rodear de forma inmediata al ovocito y van a estar con el ovocito incluso durante la ovulación, se va a formar la corona radiante, ¿no? Corona radiata. Y luego acá tenemos el folículo maduro, folículo de Graf, que va a presentar un diámetro de más o menos unos 10 milímetros, ¿no? Debido a que a su gran tamaño, se va a ascender a través de todo el espesor de la corteza ovárica, incluso va a sobresalir hacia la superficie del ovario, ¿no? A medida que el folículo se acerca a su tamaño máximo, la actividad mitótica de las células de granulosa va a disminuir y el estrato granuloso se va a hacer más fino, ¿no? A medida que aumenta su tamaño el antro. Bueno, la hormona que va a estimular que las células de la teca interna secreten andrógenos va a ser la hormona luteinizante, ¿no? En cambio, las células de granulosa van a contener aromatasa y por ende esos andrógenos van a transportarse a través del retículo endoplásmico liso para un procesamiento adicional, ¿no? Y bueno, mediante esta acción de varias hormonas se va a producir lo que es la ovulación, ¿no? Se va a liberar el ovocito secundario desde el folículo de Graf y va a ser liberado, ¿no? Durante cada ciclo menstrual. Durante cada ovulación cabe resaltar que se va a romper, ¿no? Lo que es el epitelio superficial del ovario. Se postula, ¿no? Que a veces eh, la ruptura del epitelio superficial del ovario va a ser un agente lesivo, ¿no? Ya que se ha visto que más o menos el 70% de cánceres de ovario se originan a partir de esta capa del epitelio superficial. Luego que se ha producido la ovulación, las células foliculares que bueno, ahora ya son las células de granulosa, ¿no? Células foliculares que antes eran, van a colapsarse con la salida del ovocito durante la ovulación. Y dentro va a formar un coágulo por la
ruptura de capilares también. Y se va a formar lo que es el cuerpo lúteo, ¿no? Se van a reorganizar estas células. Eh, en un principio que vemos, ¿no? El coágulo va a ser un cuerpo hemorrágico. Luego también las células de la capa de la granulosa y la teca interna se van a diferenciar en células lúteas granulosas y células luteínicas de la teca en un proceso que se llama luteinización. Estos dos tipos de células se van a encontrar, ¿no? Células luteínicas de la granulosa y células luteínicas de la teca. Las de la granulosa van a secretar más que todo estrógenos, progesterona, inhibina y van a conformar el 80% del cuerpo lúteo. Y las células luteínicas de la teca van a corresponder al 20% restante y van a secretar principalmente andrógenos y progesterona. Entonces, a medida que el cuerpo lúteo va a formarse, los vasos sanguíneos y linfáticos van a crecer muy rápido dentro de la granulosa. Y bueno, si es que no se llega a producir lo que es la fecundación, ese cuerpo lúteo va a ir degenerándose, ¿no? Y va a formar lo que es el cuerpo albicans, que se va a formar, es como una cicatriz blanquecina, ¿no? Se ve en la parte macroscópica. Va a acudir un proceso de autólisis y el material hialino intercelular se va a ir acumulando entre las células antiguas del cuerpo lúteo en degeneración. Se va a hundir en lo más profundo de la corteza ovárica y conforme van pasando los meses va a ir desapareciendo, ¿no? Lentamente. Ahí vemos un folículo atrésico también, ¿no? También pues, se puede encontrar en el ovario. ¿Ya? Bueno, ahora vemos la siguiente estructura, que son las trompas uterinas. Esos van a ser órganos pares también. Van a tener la forma de un tubo, ¿no? Y al igual que otros órganos con cavidades van a tener las tres capas, ¿no? Que son la mucosa, la muscular y la serosa. La mucosa va a ser bueno, el revestimiento interno y va a presentar múltiples pliegues longitudinales, ¿no? Bastante delgados, que se van a proyectar hacia la luz de la trompa en toda su longitud. Y en algunos lugares va a ver este aspecto de laberinto. La muscular, que es la capa intermedia, está organizada principalmente en una capa circular interna muy gruesa y una capa externa longitudinal más delgada. El límite entre estas dos capas a veces no se puede diferenciar, ¿no? Entre la circular interna y la longitudinal externa. Y la capa más externa, que es la serosa o el peritoneo, está compuesta por el mesotelio, ¿no? Y una capa delgada de tejido conectivo. Las trompas uterinas van a medir aproximadamente unos 10 a 12 centímetros de longitud y podemos dividirla en cuatro segmentos macroscópicos, ¿no? El infundíbulo, que es el segmento de la trompa que tiene forma de embudo, que está junto al ovario, ¿no? Va a ser el extremo más distal. Este se va a abrir hacia la cavidad peritoneal en su extremo más distal y en su extremo más proximal del infundíbulo se va a continuar con la ampolla. También va a contener lo que es las extensiones, ¿no? De la trompa, que son las fimbrias, que se van a extender desde la boca del infundíbulo hacia el ovario. La otra parte es la ampolla, que es el segmento más largo de la trompa y va a constituir alrededor de las dos terceras partes de su longitud total. Y es el sitio donde más frecuentemente se produce la fecundación. El istmo es el segmento medio, es el segmento más estrecho de la trompa, ¿no? Va a estar más pegada al útero. Y la porción uterina o intramural, que va a ser aproximadamente de 1 centímetro de longitud, eh, se va a abrir, ¿no? Hacia la cavidad uterina. Entonces tenemos acá el revestimiento epitelial de la mucosa de la trompa. Va a ser un epitelio cilíndrico simple, constituido por dos tipos de células, ¿no? Hay células tanto ciliadas como células no ciliadas. Las células ciliadas son las más numerosas, ¿no? En el infundíbulo y en la ampolla. Y las células no ciliadas o células en tachuela van a ser células secretoras que producen el líquido que va a proveer sustancias nutritivas al lóbulo. En la trompa uterina va a haber un transporte bidireccional, ¿no? Tanto por los movimientos ciliares y la actividad muscular. Estos van a permitir el transporte del ovocito.
Acá podemos ver a un aumento más detallado, ¿no? Lo que son las células ciliadas. Entonces, en la macroscopía en trompas, las principales razones por las que nos va a llegar este espécimen son las cistectomías abdominales totales más salpingofirectomía bilateral, ¿no? Llegan como un conjunto. Y otra de las causas también, de las razones por las que va a ir llegando también es por el bloqueo tubárico bilateral, ¿no? Otras causas son el embarazo ectópico y más raros por propios tumores de la trompa. También se puede recibir esta pieza en los casos de oophorectomía profiláctica, ¿no? En mujeres con un riesgo elevado de neoplasia, por ejemplo, en las que son portadoras de los genes BRCA1 y BRCA2. Entonces, en los casos rutinarios, los que no son neoplasias, generalmente solo se van a necesitar un par de cortes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una histerectomía, por decir, por un mioma o por eh, por una enfermedad principalmente que sea del útero, generalmente en la trompa solo se va a realizar un corte, ¿no? Un corte transversal, donde se permita ver la luz. Acá podemos ver el extremo proximal y el distal, ¿no? Donde están las fimbrias. En el caso del bloqueo tubárico, también solo se puede necesitar a veces un corte, ¿no? Solo para identificar la misma estructura, para ver que la pieza entregada sea realmente la trompa. Y en el caso de embarazo ectópico, se pueden realizar unos 2 o 3 cortes representativos donde se incluya principalmente la parte donde se note, ¿no? El tejido trofoblástico o el coágulo, a veces donde donde están los restos, ¿no? Y en casos más raros, como tumores o neoplasias, o a veces en las oforectomías, salpingofirectomías profilácticas, ahí sí se va a necesitar la inclusión de casi toda la trompa, ¿no? O toda, por decirlo. Se van a realizar cortes cada 3 milímetros en la trompa, cortes transversales, y en la parte más distal, donde están las fimbrias con el infundíbulo, antes de llegar a las fimbrias, 2 o 3 centímetros hacia el corte, y se van a realizar cortes longitudinales, ¿no? De cada fimbria, porque la mayor parte a veces de las neoplasias se encuentran en esta zona, ¿no? En las fimbrias, en el infundíbulo. Ahí podemos ver, ¿no? También cómo es la orientación de los cortes transversales y cortes longitudinales. Ahí ya están cortados, ¿no? Ahí han cortado tanto la trompa, en la parte del infundíbulo, las fibras, el istmo y la ampolla. Bueno, y en la parte de los ovarios, generalmente va a ser para la evaluación de tumores, ¿no? Puede llegar para un anexo con rotulado, ¿no? Como un tumor. O se puede ser parte también de una resección grande, así como las trompas, ¿no? Como las histerectomías abdominales totales más salpingofirectomía. Puede ser también en caso de profilaxis, como ya hemos visto en las mujeres con riesgo elevado de cáncer por los genes BRCA1 y 2. Y más raro, incluso en casos de biopsias puede llegar, ¿no? Son raros, para ver si de repente en las cesáreas a veces hacen biopsia del ovario para ver si hay presencia del cuerpo lúteo, o en el caso del síndrome de ovario poliquístico. Bueno, lo más frecuente que son los tumores en los ovarios, vamos a tener que identificar la apariencia, ¿no? De esos tumores, que pueden ser de 3 tipos, ¿no? Un quiste simple, un quiste complejo o un tumor sólido. En el quiste simple, por ejemplo, acá tenemos la imagen de un quiste simple de ovario. Ahí está colapsado ya, ha salido, ¿no? El fluido. En el caso de los quistes simples,
Estos van a contener generalmente un líquido ceroso, ¿no? Transparente, en el que solo va a haber una cavidad, ¿no? Generalmente son benignos. La mayoría de ellos va a ser quistes foliculares, quistes del cuerpo lúteo, cistodenomas, ¿no? Y en el caso de los quistes complejos, que puede tener o no un componente sólido, pueden ser benignos en el caso de los quistes de chocolate o quistes endometrioides. Pueden ser también neoplasias benignas, como los quistes dermoides, o pueden ser también, ¿no? Son tumores malignos en realidad. Y en el caso de los tumores sólidos, pueden ser también benignos, ¿no? Como los fibromas, tumores de Brenner, tumores de las células granulosa, o pueden ser carcinomas malignos también. Entonces, en el caso de los quistes simples de ovario, tenemos que registrar las medidas del ovario, describir sobre todo la parte superficial, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, es blanca, eh, es lisa, de aspecto brillante, ¿no? Tenemos que evitar raspar mucho o manipular mucho la superficie externa, ¿no? Ya que al manipularle pues podemos desgastarlo, podemos frotar, podemos sacarlo, que en algunos casos se podría hacer una infiltración, ¿no? Si es que en caso se llegaran a apreciar irregularidades en la superficie, bueno, se podría deber de repente a un carcinoma, ¿no? Que esté penetrando la cápsula, o metástasis serosas en algunos casos. Acá el quiste ya se encuentra abierto, ahí se llega a inspeccionar la superficie interna, ¿no? Que también es lisa, no tiene, no tiene tabiques, ni es loculada tampoco, ni se encuentra ninguna lesión sospechosa. A diferencia de este quiste, ¿no? Este es un quiste complejo, ya de ovario. En este quiste también, igual que en los otros, tenemos que registrar las dimensiones del ovario, describir la superficie externa, y tenemos que examinar la superficie, acá sí más que todos, ¿no? Examinar la superficie externa para ver si es que hay invasión o adhesión de repente a estructuras adyacentes. Acá sí tenemos que pintar la superficie externa en todas las áreas irregulares y tratar de identificar, ¿no? Si es que hay de repente algún tejido ovárico que está quedando. Y acá podemos ver, por ejemplo, algunas áreas, algunas excrescencias, ¿no? Tabiques, está lobulado este quiste. Tenemos que tomar acá muestras representativas de lo que es el área papilar, la parte remanente, si es que hay, ¿no? De ovario, y tomas representativas también de las áreas engrosadas. ¿No? Y acá tenemos el caso, por ejemplo, ya en el que haya un ovario con un tumor sólido, ¿no? Igual tenemos que describir las dimensiones del ovario, la superficie, la presencia o no de quistes, porque también puede tener quistes, colorear la superficie con tinta, establecer las relaciones, ¿no? De la superficie al ovario, eh, si es que hay alguna estructura, ¿no? Adherida, la presencia del componente quístico, y en las muestras que vamos a tomar van a ser si es que hay áreas quísticas, tomar las muestras de las áreas quísticas, tomar la muestra del tumor, del área sólida, y sobre todo una muestra donde se vea la relación, ¿no? Entre el tumor y la superficie del ovario. Si es que se puede también, eh, acá la parte del tumor, ¿no? En relación a la trompa, y buscar siempre si es que hay alguna parte de del tejido ovárico normal, ¿no? Que se puede encontrar.
Ahí tenemos otra imagen, ¿no? Donde podemos ver también un quiste multiloculado con excrescencias papilares. Y eso es todo lo preparado. ¿Alguna pregunta? Hola, Cristian, doctor, Buenas noches, doctor. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola. doctor, buenas noches. Que ya, escúchame. Lo que pasa es que estoy con mi celular porque no he podido entrar por la computadora. De todas maneras, por eso que no me pueden ver. Creo yo, porque no sé manejar más ya esta cuestión aquí con el celular. No hay problema, doctor. Entonces, alguna atingencia que quería hacerle, aparte de felicitarlo por la exposición muy minuciosa y didáctica que ha hecho. Una recomendación cuando, por simple que parezca, cuando tienen las muestras de bloqueo tubárico. No es raro que se incluya mal porque se da a veces por entendido algunas cosas y no son tales. Nosotros, el que incluye, en este caso ya parte de la descripción macroscópica que tanto nos preocupa desde el inicio, es que en primer lugar debe reconocerse si es que es su estructura tubárica. ¿Es posible hacerlo macroscópicamente? Sí. No es solamente una cuestión de constatación por la histología, en fin. Le digo esto porque más de una vez ocurre que por flojera o por darse por sobreentendido que el que va a incluirlo debe hacerlo correctamente, sin embargo, en algunas veces no tenemos que recurrir a más de 1, 2 o 3 veces estar pidiendo más cortes porque la trompa está mal cortada, diríase. Y les cuento alguna vez con una colega de ahí del hospital, lógicamente, ocurrió que hubo una demanda porque la señora que supuestamente se le había hecho la ligadura famosa salió embarazada. Y ahí vino el gran problema. Entonces nos pidieron a patología el informe. Si ella no lo recogió a tiempo, fue su problema, pero el documento estaba hecho ya. Y nosotros, porque estuve involucrado en ese caso, dijimos claramente que una era trompa y en la otra no se había demostrado fehacientemente que era trompa. No algo así, ¿no? No se ha llegado a identificar plenamente la trompa uterina. Y la señora ahí venía, y vino la cirujana con todo derecho, quizá que ella entendía, pero yo lo he visto bien, yo no me voy a equivocar, tengo tanto tiempo, sí es cierto, bueno, una serie de inconvenientes hubo, que ya yo no sé cuánto tiempo estuvo, o cómo se arregló ese caso con la doctora, pero fue así. Entonces, en algún otro momento, también de dos trompas, a veces llegan muy pegadas y creen que el que lo examina, por a veces hacer las cosas un poco rápido o delegar al residente rotante, alguna cuestión ahí. Está bien que lo deleguen, pero tienen que supervisarlo de todas maneras. ¿Hay uno o hay dos fragmentos?
Si hay dos, hay que consignar los dos claramente y ver si es que tiene bien la estructura, la forma de trompa uterina, y lógicamente hacer, si hay uno o hay dos, incidir en que sí, se ha reconocido que es trompa uterina macroscópicamente, para poder después hacer la observación o el reclamo, entre comillas, si se quiere, para la parte de histología. Eso es importante, como le repito, puede tener hasta una connotación médico-legal por el caso de la no evidencia que hayan sacado la trompa uterina. Ya ven, en ese caso, por ejemplo, en patología, el diagnóstico, desde el punto de vista histológico, patológico, no tiene ninguna trascendencia, desde el punto de vista patológico. Lo que estamos haciendo es confirmando que sí sacaron trompa uterina. Igual en las vasectomías. Tengan cuidado con eso. Tratar de reconocer bien y hablar con la gente que lo sepa. Si no salió bien el corte, ver el bloque después, volverlo a evaluar y pedir o que nos roten el fragmento que supuestamente no está bien cortado. Y muchas veces, no sé si alguno de los residentes ya tiene esa experiencia, pero muchas veces hemos tenido que hacer la rotación necesaria para poder identificar la estructura histológica. Desde el punto de vista del otro lado de la neoplasia de trompa uterina, yo nunca he visto un tumor propio de trompa uterina. No lo conozco, no sé, está referido, en fin, y hay algunas posibilidades en tumores más grandes que uno no sabe dónde nació, en fin. Pero vale la pena tenerlo en cuenta, lógicamente, la oportunidad cuando haya en estos casos que revisarlo. En cuanto al embarazo ectópico, también el mismo celo que se debe tener para cualquier caso, no boten el coágulo, porque de repente ahí está el diagnóstico. Muchas veces el tejido trofoblástico ya se ha desprendido, inclusive puede haber un aborto hacia la cavidad peritoneal o no la llegan o lo limpian de otra manera, en fin. Pero si es solamente coágulo que tienen ahí, no lo boten. A veces creen que lo sacan porque aparentemente se ve solo de coágulo de sangre y se mandan los cortes de la trompa y en la trompa no hay nada. Hay que volver a buscar el coágulo y mandar el coágulo en corte. Cortarlo con mucho cuidado y todo lo que parezca sólido o que tenga otro color en cuanto a la macroscopía del coágulo sanguíneo, mándenlo. Porque basta que haya una vellosidad para hacer el diagnóstico nosotros. A veces hay dificultad con el opio, pero no porque no hubiera, sino porque se ha tomado mal el tejido, la muestra. El resto me parece que está bien explicitado y no creo que hay mayor dificultad, por lo menos desde el punto de vista macroscópico, para tomar la muestra representativa, porque son grandes, se puede identificar bien. Eso era lo único que quería comentarles, Cristian y Manuel. Ok, doctor. Muchas gracias. Ya estamos en los últimos minutos. Estaríamos ya cerrando la reunión por ahora. Continuamos el día jueves con Joan, que le tocaría ese día. Todavía no me ha comentado el tema, creo que es algo sobre hígado. Ya. El día jueves estaríamos reuniéndonos nuevamente. Ya, Emanuel. Doctor. Antes que me vaya, estamos haciendo un grupo de WhatsApp